es la sustancia que antagoniza el receptor de la trombina, que está ubicado en la plaqueta, y de esa manera se disminuye pues también la activación, se disminuye la activación de la plaqueta. Es un medicamento que es siguiente, o el anterior, creo, ahí. Normalmente no se da solo, no se da como monoterapia, ¿no? Se da junto con tienoquiridinas, clopidogrel, o junto con aspirina, algunas veces con las dos. ¿Ok? Bueno, normalmente se da en qué tipo de pacientes, pacientes que ya han tenido un evento coronario agudo, tipo infarto, sobre todo, con supra o mitra o sí, y esos pacientes pues normalmente son los que se perfilan un poquito refractarios y adicionan este medicamento, porque hay muchos pacientes refractarios a la terapia antiplaquetaria. Refractario quiere decir que necesita más dosis, necesita más medicamentos. Bien. Acá es otro resumencito de otras sustancias para que ustedes las glosen y hagan sus anotaciones. Siguiente. Muy bien. Ahora vamos a los procesos de coagulación. Siguiente. Aquí tenemos lo que ustedes clásicamente conocen, ¿no? ¿Cierto? Todo el sistema de coagulación, más que una cascada, es un sistema de coagulación en donde llamo la atención sobre el verdecito, ¿no? ¿El verdecito qué es? ¿Qué es lo que está ahí resaltado en verde? La trombina. ¿Qué es la trombina? Desde el punto de vista estructural, una proteína, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de proteína es? Son enzimas, ¿no? Estas son, la verdad, proenzimas, se activan y ellas catalizan varios procesos que terminan en una coagulación, ¿cierto? Que muchas veces es salvadora, pero que muchas otras veces obstruye el flujo. Muchas veces es un flujo vital, otras veces crece tanto el coágulo que puede desprenderse, y es lo que conocemos como tromboembolismo, ¿no? Es decir, cuando un coágulo que está en crecimiento se suelta, que es lo que le puede pasar, o le pasó, creo, a la paciente del caso, ¿no? Que emboliza y entonces hace un tromboembolismo. Procedente del lecho venoso, pues afectará el corazón derecho y las arterias pulmonares, ¿no? Y ese embolismo pulmonar puede ser muy grave si compromete severamente el flujo pulmonar. No solamente porque deja de irrigarse adecuadamente el pulmón, sino porque la sangre no se oxigena, tampoco le llega precarga adecuada al corazón izquierdo, y el paciente puede morir de un colapso, ¿no? Así de sencillo. Entonces, los procesos de hipercoagulabilidad que sufren muchos pacientes por muchos problemas, pues deben ser manejados con anticoagulantes. Siguiente. Y entonces aquí el sistema que también tiene nuestro organismo para contrarrestar el sistema coagulante, tenemos el sistema anticoagulante, donde llamo la atención sobre esta sustancia. ¿Cómo se llama? Antitrombina, ¿cierto? La antitrombina 3 también es una sustancia muy interesante, que justamente, como va contra la trombina, pues es muy efectiva, ¿cierto? Es muy efectiva para evitar que la trombina, digamos, desencadene todos los procesos y todo active todo el sistema de coagulación. Vamos a ver varias sustancias que actúan a través de la antitrombina 3, pero no se olviden de la proteína S, de la proteína C. Siguiente, que hacen parte del sistema de anticoagulación. Entonces, vamos a ver a grandes rasgos los parenterales y los orales anticoagulantes. Dentro de los parenterales ustedes están viendo ahí que están los inhibidores de los factores 10, los inhibidores de la trombina, los inhibidores del factor
5 y del 8, y las famosas heparinas. Tenemos la no fraccionada, que es de alto peso molecular, y las de bajo peso molecular, que digamos son las que hoy día utilizamos mucho más. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Unos esquemitas. ¿Qué nos están mostrando? ¿Cómo los entienden ustedes? A ver, mírenlos, observenlos y intentemos explicarlos. Bueno, habla ya de anticoagulantes clásicos que actúan como la heparina, por ejemplo, a través de la antitrombina 3, potenciando la ella. Los anticoagulantes bivalentes, que la verdad se utilizan cuando las heparinas u otros anticoagulantes fallan, sobre todo las heparinas cuando causan trombocitopenia inducida por heparina y otras alteraciones, por ejemplo, osteopenia y esas cosas. Puede ser una alternativa los bivalentes, como las irudinas. Y están también el otro grupo de anticoagulantes, los monovalentes, donde vemos ahí algotraval en la hilatrana. Entonces, 3 grandes grupos de anticoagulantes. Siguiente. Aquí entonces primero viendo los bivalentes, entonces tenemos ahí como principal indicación, ya les digo, no son primera línea, siempre se administran si las heparinas han causado efectos adversos importantes, sobre todo trombocitopenia inducida por heparina, VIH. Entonces en esos casos está una alternativa. Hay que vigilar la función renal, hepática con su administración. Siguiente. Bueno, tenemos los inhibidores directos de la trombina. Entonces, como el algotraban. Entonces recuerden que la trombina se vuelve un blanco farmacológico si queremos disminuir la población. El algotraban es uno de ellos. Actúa en el sitio catalítico, ¿cierto?, de la trombina. Y normalmente también es una alternativa cuando las heparinas presentan problemas. Ustedes comienzan a notar que voy a hablar mucho de las heparinas, porque de lejos son los anticoagulantes a nivel hospitalario que más se utilizan, y las de bajo peso molecular, inclusive en hospital en casa y en algunos pacientes especiales. Bueno, siguiente. Tenemos un medicamento que es el dalaproid. También es una sustancia que tiene un efecto anticoagulante, actúa principalmente sobre el factor 10 activado, no es en consecuencia un anticoagulante tan efectivo desde el punto de vista de efecto anticoagulante como efecto farmacológico, como como lo son las heparinas y los que inhiben la trombina. ¿Por qué? Porque el factor 10, si bien es un factor importante en el proceso de coagulación, pues hay otros que también lo son, ¿no? Entonces, y eso ustedes pueden pensar que es malo, y en realidad muchas veces es bueno que un medicamento no tenga tanta eficacia farmacológica anticoagulante, porque pues puede tener menos efectos adversos, que es el caso del nalaparib, ¿cierto? Bueno, es otra alternativa que se da normalmente por vía subcutánea, como menciona ahí. Igual que los otros que he mencionado, hay que monitorear función renal, y algunas veces es necesario pues hacer ajustes o suspender o evitar la administración, dependiendo de la función renal. Un problemita es que amerita monitoreo por factor 10, y eso siempre es un recurso que no está tan a la mano. No tiene un antídoto como tal. Si llegamos a sobreanticoagular con él, pues habrá que utilizar principalmente plasma fresco o crioprecipitadas, cosas así. Siguiente. El glotecogina alfa es un medicamento que se diseñó exclusivamente para manejar los problemas de hipercoagulabilidad en el escenario de la sepsis. Pero hoy en día se ha restringido muchísimo su uso a ciertos tipos de pacientes con
con sepsis porque en la mayoría de los pacientes con sepsis el efecto es más deleterio que beneficioso. Siguiente, o sea, prácticamente ese medicamento nació casi muerto. Ahora sí vamos a hablar de las heparinas, que son dentro de los anticoagulantes parenterales, los reyes de la anticoagulación. Tenemos dos tipos, como ya mencioné, las grandes y las pequeñas, las de alto peso molecular o no fraccionadas y las de bajo peso molecular. Siguiente. Ahí la estructura. Siguiente. ¿Qué es lo que hace? En el caso de la no fraccionada, ella actúa principalmente potenciando la actividad catalítica de la antitrombina 3. Es decir, ahí aparece un número, ¿no? Hasta 1000 veces incrementa, muchas veces incrementa la actividad de la antitrombina 3. Es decir, sin heparina y con heparina. Con heparina son muchas veces el efecto anticoagulante. ¿Ok? Hay que decir que, digamos, el tamaño hace un poco la diferencia. Siguiente. Nos vamos a dar cuenta que justamente por su tamaño tan grande puede, a través de la antitrombina, inhibir trombina y factor 10. En cambio, vamos a ver que por el tamaño pequeño, las de bajo peso molecular normalmente apenas alcanzan a inhibir a través de la antitrombina el factor 10 activado y no la trombina. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Vamos a ver más esquemáticamente. Entonces aquí estamos viendo la heparina no fraccionada, grandota, se acopla con la antitrombina y ella viene a inhibir, ¿cierto?, tanto factor 10 activado cuanto la trombina, como están viendo ustedes ahí, ¿no? Entonces, a través de la antitrombina, el acople inhibe trombina, inhibe factor 10. Entonces, las heparinas no fraccionadas claramente tienen un efecto farmacológico anticoagulante muy notable, ¿cierto? Lo que implica, más que eficacia terapéutica, problemas de perfil de seguridad. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, que la heparina no fraccionada, tiende a causar más problemas de hemorragia, que es el principal problema de los anticoagulantes. Mucho más problemas que una heparina de bajo peso molecular. Entonces no lo utilicemos, no podemos ser tan radicales. ¿Por qué? Porque la heparina no fraccionada se puede administrar por vía endovenosa y en algunos casos, para ciertos procedimientos, muchos procedimientos de terapia endovascular, radiología intervencionista, se necesitan protocolos de anticoagulación por infusión, ¿sí?, por vía endovenosa. La heparina fraccionada de bajo peso molecular no se puede administrar por vía endovenosa, solo por vía subcutánea. Entonces sigue siendo útil en muchos escenarios. ¿Vale? Siguiente. Ahí tenemos las pequeñitas, las de bajo peso molecular, por su tamaño, se acoplan a la antitrombina claramente, pero no pueden hacer, digamos, la inhibición eficaz de la trombina y apenas lo hacen del factor 10. O sea, ya estamos viendo que desde el punto de vista de eficacia farmacológica anticoagulante, las de bajo peso molecular son inferiores a las no fraccionadas. Pero en el escenario terapéutico, ese efecto farmacológico es suficiente para obtener efectos favorables, con mucho menos, tanto en frecuencia como en gravedad, problemas hemorrágicos. ¿Okay? Por eso, acabo de decir, las heparinas de bajo peso molecular en muchos escenarios se refiere a la heparina no fraccionada.
¿Ok? Muy bien. Siguiente. Bueno, solo. Ah, pero este no, este es para hablar del pentasacárido. Un pentasacárido que se llama el fontalmarinos, que más pequeñito todavía, más pequeño que la heparina de bajo peso molecular. Tiene el mismo perfil de la heparina de bajo peso molecular a través de antitrombinas, solo inhibe el factor X. Es una alternativa para las heparinas de bajo peso molecular. ¿Ok? Solamente cuando las heparinas de bajo peso molecular están contraindicadas, ya sea por hipersensibilidad o algún otro factor, problemas renales o cosas así, se administra el fondaparinus, que tiene el mismo perfil de administración, el mismo perfil de eficacia y de seguridad. Siguiente. Bueno, las heparinas se diferencian también en otras cosas. La heparina, por ejemplo, de no fraccionada, la grandota, ya les dije que se podía administrar por vía endovenosa y por vía subcutánea, ¿cierto? Pero cuando se administra por vía subcutánea, la grandota, la de alto peso molecular no fraccionada, la cinética es muy aberrante, o sea, no se absorbe en todos los individuos de la misma forma, y eso hace que sea una desventaja. En cambio, cuando se administra por vía subcutánea, la de bajo peso molecular, la biodisponibilidad por esa vía es muy consistente, no es variable, ¿ok? Lo que hace que se puedan predecir los efectos más fácilmente. Bueno, bien. Lo otro es que la duración del efecto por vía subcutánea es mucho mayor con las heparinas de bajo peso molecular. Además, las heparinas de bajo peso molecular no necesitan monitoreo tan estricto. Se inició la terapia, se vigila clínicamente si hay signos de hemorragia. Si no hay, el paciente continúa con su terapia, a veces inclusive a nivel extrahospitalario. ¿Ok? En cambio, con la heparina no fraccionada ya no se puede hacer eso, hay que monitorear muy de cerca, normalmente con TPPA, y bueno, fundamentalmente eso. Siguiente. Otro aspecto en seguridad es que las heparinas de bajo peso molecular tienden a causar menos trombocitopenia inducida por heparina y menos problemas de osteoporosis, que están muy relacionadas con la heparina no fraccionada de alto peso molecular. Bueno, aquí estamos viendo otra situación que se ve más con la heparina no fraccionada, que es, digamos, la vida media biológica de la heparina no fraccionada es dependiente del tiempo, de dosis. Entre más dosis haya recibido un paciente, va incrementándose la vida media en ese paciente. Esto porque se saturan los procesos de biotransformación. Siguiente. Bueno, a ver qué se me queda. Bueno, las indicaciones hoy en día de las heparinas son muchas. Las heparinas no fraccionadas, como digo, se dejan para procedimientos que requieran infusión de anticoagulantes, etcétera, para sus protocolos. Y las de bajo peso molecular para cuando se quiere hacer profilaxis, es decir, evitar eventos tromboembólicos, o en pacientes que están ya con un problema de hipercoagulabilidad en los inferiores, o que tienen una fibrilación auricular y necesitan entrar en protocolo de anticoagulación mientras está hospitalizado el paciente, o algunos otros cuadros. Entonces ahí las indicaciones son muchas, ¿ok? Siguiente. Aquí para hablarle de también la incidencia de hemorragia por dosis acumulativa. Entre más días también tenga el paciente con heparina no fraccionada, se ve más riesgo de hemorragia. Eso no se ve con la heparina
de bajo peso molecular. Siguiente. Aquí los diferentes problemas hemorrágicos: melenas, hematomas, hematuria, equimosis, epistaxis, hematemesis, hemorragia intracraneal, hemorragia pulmonar. Pues la terapia anticoagulante es salvadora, no hay duda. Pero también, si sobreanticoagulamos a nuestros pacientes, también puede ser muy peligroso, supremamente peligroso. ¿Okay? Puede ser letal el efecto. Imagínense ustedes una hemorragia intracraneal. Muchas veces es letal. Bueno, yo creo que estas cosas ya se las he mencionado. Muy bien, se lo dije todo eso. Siguiente. Aquí, bueno, siempre ustedes saben que hay mitos y leyendas urbanas, ¿no? En medicina también hay. Y se pregonizó que, bueno, las heparinas de bajo peso molecular son tan seguras que bueno, podemos inclusive hacer procedimientos, algunos que no se podían hacer con las heparinas no fraccionadas y hagámosle. Pero resulta que pues la farmacovigilancia y los estudios observacionales comenzaron a mostrar que esto había situaciones como cuáles. Aquí están hablando de sangrado cuando hay, digamos, ciertos procedimientos de punciones lumbares, por ejemplo, para diferentes fines, por ejemplo, punciones lumbares diagnósticas, punciones lumbares para hacer un bloqueo, hacer un procedimiento, ¿no? Para hacer una anestesia regional, cosas así. Y comenzó a observarse que en pacientes que estaban bajo el efecto de heparinas de bajo peso molecular, que se decía que no había ningún problema, que se podían hacer estos procedimientos aún bajo el efecto de anticoagulantes de este tipo, los estudios observacionales comenzaron a mostrar que no era tan cierto y que había riesgo de hemorragias, ¿cierto?, a nivel de la médula, que podrían terminar inclusive en parálisis. ¿Okay? Y es que eso pasa muchas veces uno como médico y como persona, ¿no? Uno como persona a veces asume ciertos comportamientos medio Vicente, ¿no? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿No es cierto? Y a veces nos pasa como médicos también eso, como que uno entra en la cultura de una institución, en una ciudad, en un país, y no se cuestiona, no busca un referente para ver si lo que yo estoy aprendiendo aquí en este lugar está bien o no. ¿Sí? Y uno, Vicente, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, hay que mirar para todos los lados. Bueno, siguiente. Bueno, ya les hablé del fondaparinus, el pentasacario, que es una opción, una alternativa para la heparina de bajo peso molecular, que también inhibe el factor 10 apenas a través de la trifosfina 3. Normalmente tiene el mismo perfil de indicaciones clínicas que la heparina de bajo peso molecular. Siguiente. Y aquí unos resumencitos, características, digamos, farmacológicas, algunas de las heparinas no fraccionadas, de las de bajo peso molecular y del fondaparinus, ¿no? Ustedes noten que aquí aparece tanto la atropina, que es el factor activado, como el factor 10, pero en realidad es poco significativo a nivel terapéutico el efecto inhibitorio de las de bajo peso molecular, ¿cierto? El efecto inhibitorio de la atropina es muy poco significativo a nivel terapéutico. Farmacológicamente, allá experimentalmente, uno sí ve que inhibe el factor 2 o atropina, pero en la práctica clínica eso no está relevante, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿No? ¿Bien? Estamos como bien dormidos, ¿no? Bueno, ahora pues hay que hablar también de anticoagulantes orales. ¿Por qué? Crónicos, ¿cierto? Muy bien, para los pacientes crónicos, muy bien. Normalmente pues es muy complicado manejar anticoagulantes, así sean subcutáneos, porque el paciente puede no tener la adecuada técnica, o el cuidador,
¿sí? O a veces el paciente no está en condiciones, puede ser que tenga una adecuada técnica, pero no está en condiciones para él mismo, ¿cierto? Autoadministrarse el medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no cabe duda que la administración oral puede ser ventajosa en términos de adherencia a un tratamiento, de facilidad de administración, etc. ¿Cierto? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es si pasarnos de la vía venosa y subcutánea, es decir, parenteral, a la vía oral, ganamos o perdemos, qué ganamos o qué perdemos, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay que preguntarnos eso, y depende de la sustancia. Siguiente. Entonces aparece la Wisconsin Alumni Research Foundation con la terminación arin de cumarín, la warfarina, la famosa warfarina, ¿cierto? La warfarina es el anticoagulante oral por excelencia, ¿cierto? Reina porque es la warfarina, ¿cierto? Es la reina. Pero es una reina peligrosa porque ella realmente es muy eficaz como anticoagulante, pero normalmente se ve cuando se sobreanticoagula es en serio, es decir, que se pasa de la anticoagulación a la sobreanticoagulación, es decir, a tener problemas hemorrágicos muy graves. Con la warfarina hay que tener cuidado entonces en varios aspectos. El margen de seguridad es estrecho. Margen de seguridad estrecho, ¿eso qué quiere decir? Que la curva de eficacia está muy cerca de la curva de toxicidad. Y muerte. Bueno, que al igual que el clopidogrel, pero con más tal vez mayor diferencia, más marcada la diferencia entre los diferentes efectos que pueden tener los pacientes. Unos pacientes, se lo explico de esta manera, a unos pacientes uno les dice warfarina y comienzan a sangrar. Son muy susceptibles. Eso es para explicar de aquellos pacientes que apenas huelen a warfarina y ya comienzan a sangrar, muy susceptibles. Y aquellos que uno les da muchas dosis y todavía no se anticoagula. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que en el clopidogrel yo les planteaba una situación parecida? Que con el clopidogrel comenzamos a observar cuando salieron al mercado, recuerde que él vino a desplazar la triclopidina, y se observaba variabilidad y que buscaron las razones y que encontraron que los inhibidores de la bomba de protones, que la parte genética, pues con la warfarina también. ¿Por qué warfarina más vieja? La warfarina más vieja que el clopidogrel. ¿Sí? Más vieja que yo, imagínense. Entonces, lo mismo, problemas genéticos. Hay poblaciones que son muy susceptibles y hay poblaciones que son, entre comillas, muy resistentes a la terapia de la warfarina. ¿Sí? Y es por lo mismo. Pacientes que son muy susceptibles, ¿por qué? Porque las enzimas que metabolizan la warfarina no la metabolizan. Ojo, la warfarina no es un profármaco. No es un profármaco. Entonces, si la warfarina no se metaboliza, se acumula. Y si se acumula, más efectos. Y eso lleva a una hipersusceptibilidad. Pero por otro lado, la warfarina tiene un principal blanco que se llama la vitamina K epóxido reductasa. Es una enzima, vitamina K epóxido reductasa. Ya se la voy a mostrar. Esa enzima también es polimórfica. Y hay enzimas que son muy susceptibles y hay enzimas que son muy resistentes a la acción de la warfarina. Y ahí entonces tenemos el paciente que le dice warfarina y tiene hemorragia, y a ese paciente que le da y no se anticoagula por problemas genéticos. ¿Ok? Bueno, bien. ¿En Colombia se sabe? No, al igual que Colombia no podemos perfilar, no tenemos todavía ese recurso. No están perfilados los pacientes. Desde el punto de vista fenotípico y genotípico, ¿no? Entonces, por eso las partes
Otra cosa, la warfarina se une en altísimo grado a las proteínas plasmáticas, albúmina, con mucha afinidad. Por tanto, cuando se administran medicamentos que también tienen alta afinidad a la albúmina, se pueden presentar interacciones, desplazamientos, malas combinaciones, por ejemplo, algunos antidiabéticos orales, antiinflamatorios, algunos antimicrobianos, varias sustancias anticonvulsivantes, etc., pueden desplazar la warfarina o algunas veces lo contrario, y entonces el paciente puede tener muchos problemas de reacciones adversas. Grave cuando la warfarina se desprende de la albúmina, porque entonces el efecto anticoagulante es aún mayor. ¿Qué más problemas? Bueno, la toxicidad y al estable del margen estrecho. El monitoreo. Ese también es otra. Este pacienticos, claro, con todo lo dicho anteriormente, hay que estarlos monitoreando muy seguido, tanto clínicamente como desde el punto de vista de el TP ajustado por INR. Normalmente uno pide el INR, que es un TP ajustado al kit, al desempeño del kit con el que se mide ese tiempo de coagulación. Y entonces estamos frente a un medicamento que pues tiene ese perfil. Ahora ustedes dirán, uy no, pero con todo eso que ha dicho, es mejor no usarlo. Pues sí, se ha intentado sacarla. Lo que pasa es que pues todas las que han venido no la pueden sacar de todo, porque sigue siendo mejor en algunos escenarios a varios anticoagulantes orales, ¿no? Como vamos a ver, Rivaroxaban, Ixaban y otros que vamos a ver. Siguiente. Digamos que eso es como los aspectos más relevantes. Eso. Este trébol que ha matado muchas vaquitas, porque se la comen y se mueren, ¿no? Así como las raticas, ¿están visto? ¿No? Las raticas, el veneno de ratas son cumarínicos. Muchos de los venenos de ratas son cumarínicos, es decir, son anticoagulantes, que mueran de hemorragia las ratitas. Sí. Siguiente. Bueno, ahí hay diferentes tipos de cumarínicos. Siguiente. Más. Siguiente. Del. Y del. Ahí. Entonces, hay dos enzimas, pero principalmente la vitamina K, el óxido reductasa, es el blanco farmacológico de la warfarina. También inhibe un poquito la vitamina K reductasa, pero la epóxido reductasa es la que principalmente es inhibida por la vitamina o la warfarina. Noten que he dicho vitamina K, y es porque como ustedes ya lo aprendieron en fisiología y en bioquímica, muchas de esas coagulasas del sistema de coagulación son dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son los factores de coagulación dependientes de vitamina K? 2, 7, 9, 10. Apréndelo con un número de teléfono, 27910. 2, 7, 9, 10. Los factores 2, 7, 9 y 10 son los dependientes de vitamina K. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le damos warfarina a pacientico, ¿sí? Entonces comienza a actuar en el pacientico. Claro, el paciente ya tiene un dote de qué? De factores de coagulación. Pero a partir de ese momento, ¿cierto? Cuando se acaba el dote que tenía sintetizado de factores de coagulación, es que comenzamos a observar el efecto. Es decir, los factores 2, 7 y 9, 10, al cabo de unos días, ya se acabó el estoque, se acabó el almacenamiento, quedó almacenado, y a partir de ese momento les va a faltar algo a estas coagulasas y no van a funcionar bien. No van a funcionar como deberían si les falta la vitamina K. Así es de sencillo. La eficacia, siguiente, anticoagulante, hay varios esquemas así, creo. Siguiente. Eso, ahí, calma. La eficacia farmacológica anticoagulante de la warfarina es muy, pero
muy marcada. ¿Cuáles son los factores que dije? Dos. ¿El 2 qué es? La trombina. Entonces, si está la trombina, el efecto es ya muy marcado, ¿cierto? Pero además de eso está el factor 7, el 9 y el 10. O sea, que como anticoagulante la warfarina es muy eficaz. Muy eficaz. Claro, si no hay problema genético en el paciente. Si hay problema genético en el paciente puede ser demasiado, ultra mega eficaz, ya es insegura, o resistente. Bueno, ahí es para mostrarles. Pero resulta que hay factores del sistema de anticoagulación que también son vitamina K dependientes. El S, la proteína S y la proteína C son también vitamina K dependientes, ¿cierto? Aquí aparece solo la proteína C, pero la S también. ¿Y eso qué significa? Que podríamos llegar a tener efectos paradójicos. ¿Cierto? Es decir, si el sistema de anticoagulación tiene una proteína que depende de vitamina K y yo se la estoy inhibiendo, entonces, ¿será que anticoagula? ¿No? ¿Cierto? No. Lo que estoy diciendo es que en algunos pacientes se pueden ver efectos paradójicos. ¿Qué sería un efecto paradójico? Que yo doy la warfarina para anticoagular y resulta que el paciente presenta es procoagulación. Y se puede presentar por este mecanismo. ¿Por qué? Porque la vitamina K no es solamente una sustancia que es cofactor para factores de coagulación, sino para factores de anticoagulación. ¿Sí se entendió? En otras palabras, peca, reza y empata. Y a veces se va por el lado más de déficit de anticoagulación. Pero eso no es muy frecuente. Siguiente. Esto es importante. Bueno, la biodisponibilidad oral de la warfarina es muy alta, casi el 100%. Los alimentos suelen disminuir su biodisponibilidad. Ya les dije, se unen 99% de las proteínas, muchísimo. Atraviesan barrera materno-feto-placentaria, pero no se excretan por la leche materna. Ojo con la función hepática. Ojo con la función hepática por varias razones. Uno, porque la warfarina es altamente metabolizada en el hígado. Si tenemos hígados enfermos, metabolizan poco la warfarina y mayor riesgo de hemorragia. Pero además de eso, la warfarina, ¿cierto? El hígado sintetiza factores de coagulación. Entonces, un paciente que tiene una disfunción hepática importante no metaboliza adecuadamente la warfarina y no sintetiza cantidad suficiente de anticoagulante y puede potenciarse el efecto anticoagulante de la warfarina. ¿Ok? Vigilar función hepática entonces en estos pacientes. Siguiente. Ojo con esto. Yo les explicaba unos minutos atrás que cuando uno inicia en un paciente la warfarina, ¿sí?, de inmediato no se observa efecto anticoagulante porque les dije que tenía un dote de factores de coagulación, es decir, ya estaban sintetizados, 2, 7, 9 y 10, ya los tienen pacientes sintetizados y están funcionando. Y funcionan muchos por varias horas. Fíjense, por ejemplo, el factor 2 tiene una vida media entre 60 y 100 horas. Y estamos hablando del factor 2, que es la trombina. Por tanto, si yo le doy a mi paciente ahora, hoy, inicio la warfarina, no va a estar anticoagulado a la medianoche de hoy, tampoco mañana. Comienza más o menos pasado mañana. En 3 días, ya, ¿cierto? Estamos hablando de qué, hoy es miércoles. Para el sábado. Para el sábado ya uno espera un INR metas
anticoagulantes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener que mantenerle a mi paciente otro anticoagulante de aquí hasta el sábado. Porque si no de aquí hasta el sábado no lo cubro con anticoagulante, no tengo paciente, se me muere. ¿Vale? Esas decisiones se toman cuando ya yo digo que este paciente va de salida, comencemos la warfarina, aquí viernes, el sábado le damos allí, según INR, ¿cierto? Listo. Bueno, ¿se entendió? ¿Sí se entendió? Entonces, por favor, yo como hice por ahí unos años de farmacovigilancia en esta ciudad, hasta internistas me llamaban para reportar falla terapéutica con warfarina a las 24 horas de haber iniciado warfarina. Muchos de ellos esos que fueron estudiantes míos de farmacología. Y yo decía, ¿será que debería haber hecho exámenes más duros? No, por ahí. Me dan ganas. Es que me dan ganas. Siguiente. Siguiente. El otro trimestre. El otro trimestre. Le grabaron eso. Digo, el otro semestre. Bueno, este famosísimo y complejísimo INR. Resulta que cuando yo era estudiante de medicina, la década de los 80, monitoreábamos solo con TP. Solo con TP, ¿no? PT, ¿cierto? Tiempo de prosumida. Pero cometíamos un error. ¿Por qué? Porque resulta que los kits no estaban estandarizados para cuantificar ese tiempo. Comenzamos a dar cuenta, pues todo el mundo total mundial. Dijeron, pero es que hay que ajustar varias cosas, ¿cierto? Y ahí ustedes dicen que es un índice de normalidad internacional, se creó, donde se hace una jugadita ahí, se inventaron el índice de sensibilidad internacional, que es el exponente del cociente entre el PT en segundos del paciente y el PT, digamos, promedio que le trae con ese kit esa información. Entonces, esa información viene en el kit, toma la del paciente, hace ese cociente y lo eleva a la ISI, que es el índice de sensibilidad internacional. Eso no lo hace el médico, eso lo hace el bacteriólogo. En el laboratorio, y a uno ahora ya no le importa solo el PT, sino el INR. ¿Ok? Que es ajustado. Bueno, esa es la versión sencilla. Hagan cuenta, es el PT ajustado. Tiene ahí unas frescuras. Listo. Entonces hay que monitorear con INR. Y ustedes van a ver, para ciertas patologías procoagulantes, el INR tiene que estar entre 1.5 y 2, para otras tiene que estar entre 2 y 2.5, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos numeritos salen de los ensayos clínicos, de los estudios observacionales, ¿sí? Le dicen, doctor, si usted tiene una trombosis venosa profunda y usted va a manejar su paciente con warfarina, entonces mire esto, mire qué edad, mire qué sexo, mire qué tal cosa y aquello, y ya mantenga más o menos su INR entre tal y tal. ¿Sí? Pero no se olvide monitorear que sangre por la nariz y hace poco con. ¿Sí? Es decir, hay que hacer monitoreo clínico de signos de hemorragia. Pero también el INR se ha visto que hay una correlación entre el valor del INR y manifestaciones clínicas de hemorragia. ¿Sí me explico? Entonces sirve estar atentos al INR. Bien. Siguiente. Bueno, aquí un poco hablando de los diferentes problemas genéticos que ya les mencioné, diferentes fenotipos y genotipos. Siguiente. Solo de información, no les voy a preguntar. No les voy a preguntar sobre eso. Aquí los antídotos, ¿no? Si se trata de contrarrestar el efecto sobre anticoagulante de la warfarina, vitamina K. Hay que darle al pacientico vitamina K. Por vía oral, por vía parenteral. Eso depende del INR, de las manifestaciones hemorrágicas clínicas.
Si no es suficiente la vitamina K, es necesario aplicar plasma fresco y otros protocolos que ustedes van a aprender en medicina interna. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Eso, ahí está. Bueno. Vamos a otros. Aquellos que salieron intentando reemplazar en muchos escenarios a la warfarina, dado su margen terapéutico estrecho y margen de seguridad estrecho. Siguiente. Opa, se me pasó. Entonces salió Rivaroxaban y ya yo se los pongo con una evidencia clínica. El Rivaroxaban, pues es fácil, es un inhibidor directo del factor 10. Uno espera que en términos de seguridad sea más seguro que la warfarina, porque la warfarina inhibe 2, 7, 9, 10, pero en 10. Entonces uno espera que desde el punto de vista de seguridad sea mejor, y de hecho lo es. Ahora, la pregunta que uno se hace es, bueno, pero sigue siendo tan eficaz como la warfarina. Hay que probarlo. ¿Y qué se prueba? Pues en los pacientes. Y este es uno de los tantos estudios que hicieron, eso fue ya hace 10 años, Rivaroxaban en pacientes con síndrome coronario agudo reciente. Y fue probado. Eso es por dar un ejemplo. Comenzaron a partir de la segunda década de este siglo a probar Rivaroxaban, Apixaban en diferentes escenarios donde se necesitan anticoagulantes, donde necesita uno dejar anticoagulado al paciente cuando lo manda uno ambulatoriamente. Y comenzó a observarse que en muchos casos ni el Rivaroxaban ni el Apixaban superan en seguridad a la warfarina. Pero donde casi no, en algunos escenarios, ni siquiera llegan, es en eficacia. Entonces, conclusión, manténgase la warfarina. En otros escenarios ya dejó de utilizarse la warfarina y pasó a utilizarse más el Rivaroxaban y el Apixaban. Todo es sencillo, es una cuestión de balance entre riesgo y beneficio. Es decir, se prueba en el paciente si es eficaz, es decir, no presenta complicaciones procoagulantes, bien, como estamos de seguridad, problemas hemorrágicos, bien, entonces, ¿es superior a la warfarina? Superior. Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista estadístico, bien. Entonces, a un lado, la warfarina, vamos a usar Rivaroxaban o Apixaban, ¿ok? Eso ustedes lo van a ver en la farmacología clínica. Después, ¿listo? Con farmacología, desde el punto de vista farmacológico básico, son inhibidores del factor 10. Directos. Siguiente. Bueno, lo mismo, aquí por ejemplo, aquí le fue mal, le dieron una zurra a la Apixaban o warfarina, sigue siendo mucho más eficaz en fibrilación atrial, sobre todo en ciertos tipos de fibrilación auricular. Es donde más la warfarina sigue siendo importante, sobre todo cuando hay ciertos tipos de fibrilaciones o ciertos tipos de problemas cardíacos. Bien, siguiente. Entonces ahí tenemos otros. También aquí hay otras alternativas. Los inhibidores directos de factor 2, de la trombina, orales. Siguiente. Uno que salió y no le fue bien por problemas hepáticos terribles, Cimegalatran, fuera, un problemático. Siguiente. El Dabigatran, entonces, ese sí, vino para quedarse en muchos escenarios, ha podido ser no inferior a la warfarina, ojo, no superior, no dije ni superior ni igual, dije no inferior. Ese fue un invento de epidemiólogos clínicos de hace unas 2, casi 3 décadas, los estudios de no inferioridad. No estoy muy de acuerdo, pero bueno. Siguiente. Bueno, desde ahí esto resume prácticamente los diferentes escenarios. Vemos en algunos pacientes que es necesario, lo que voy a decir, es necesario utilizar terapia antiplaquetaria y terapia anticoagulante simultáneamente. Uy, pero eso es como arriesgado, no hay duda.
indudablemente es muy arriesgado, pero en ciertos grupos de pacientes sientes vale la pena correr ese riesgo. ¿Por qué? Porque el beneficio es mucho mayor. ¿Ok? Siguiente. Y aquí, bueno, los resumencitos de ellos. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente, y finalmente vamos a ver rápidamente la fibrinolisis. ¿Para qué la fibrinolisis? En casos en donde sea absolutamente necesario, ¿cierto?, reperfundir rápido, porque el tejido todavía hay esperanzas de que se viabilice, que se rescate, o en casos, por ejemplo, de embolismos pulmonares, en donde hay grandes émbolos que taponan ramas grandes de la arteria pulmonar y causan arrestos cardíacos muy graves. Entonces, en esos casos se hacen normalmente intervenciones, los radiólogos intervencionistas y cirujanos endovasculares colocan in situ el fibrinolítico para intentar permear los vasos grandes y que pues, la sangre circule y se restaure lo más pronto posible la precarga del ventrículo izquierdo, haya bombeo, paciente simplemente viva, ¿cierto? Entonces, en pacientes que llegan con eventos coronarios agudos, dentro de una ventana de tiempo adecuada, con unas características clínicas y electrocardiográficas, en esos pacientes puede estar indicado la terapia fibrinolítica. Ustedes cuando hagan el curso que les recomiendo, hagan el curso de reanimación, hagan el básico, hagan el avanzado, háganlo varias veces, no lo hagan una sola vez. Entonces se van a dar cuenta que existen en los protocolos cómo se manejan estos fibrinolíticos. Está dentro del tiempo, características del paciente, antecedentes del paciente, se hace un checklist, como 25 puntos, dependiendo de cuáles tienen sí o no. Entonces tienen puntaje para sí terapia fibrinolítica, no terapia fibrinolítica. Y ya, eso es todo. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Pues destruir, digamos, degradar la fibrina, ¿cierto? Eso es decir, que la plasmina trabaje, o análogos de plasmina, o estimuladores de plasmina, por algún lado, ¿cierto? Que se degrade la fibrina. Siguiente. La tijera, ¿cierto? La plasmina, la tijera, degradando la fibrina y permeando. Siguiente. Y ahí hay algunos recursos, ¿no? Digamos, análogos, diferentes tipos de análogos, activadores del venoinsular, las uroquinasas, varios tipos de uroquinasas, algunos análogos de plasmina, diferentes fibrinolíticos. ¿Ok? Listo. Ahí las contraindicaciones absolutas y relativas. En realidad, las contraindicaciones absolutas y relativas son malas traducciones. Las contraindicaciones son contraindicaciones y son absolutas. Las relativas no son contraindicaciones, son precauciones. ¿Ok? Más llamadas contraindicaciones relativas. Y hay diferentes, la lista que yo les dije. Entonces, si caen en una o caen en otra, va a depender si le damos o no fibrinolíticos al paciente. Siguiente. Bueno, ahí está el resumen de ellas. Los usos, la farmacología más relevante. Siguiente. Uy, ¿qué fue? Un efecto. Se trabó. Ajá, tenemos un descanso, ¿cierto? Démonos una estiradita de piernas, una pausa activa.